Bueno, la Comisión Internacional de Investigación de la ONU sobre Palestina e Israel, creada en 2021, declaró que hay pruebas claras de que se han cometido crímenes de guerra, como la toma de rehenes civiles y la utilización de civiles como escudos humanos, en los menos de 4 días transcurridos desde el estallido de la guerra entre Israel y el movimiento islámico Hamás. La Comisión, en este caso, te repito, Internacional de Investigación de la ONU sobre Palestina e Israel, alertó que el asedio total a Gaza, que ha iniciado Israel, bloqueo de entrada, de agua, alimentos, electricidad, combustible, bueno, todo, costará vidas civiles y constituye un castigo colectivo prohibido por el derecho internacional. Bueno, y por otro lado vemos, ¿no? La Cancillería acá en Chile ya está con el tema del avión, ¿no? Son 80 chilenos y chilenas que van a ser evacuados hoy martes en el primer avión humanitario de la FACH, aeronave que va a despegar desde Tel Aviv hacia Atenas en Grecia. Y hay más de 400 personas también inscritas. Queremos hablar de esta temática sumamente delicada y dolorosa con Rodrigo Carmi, académico del Centro de Estudios Árabes, que está en contacto hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por hacerte un tiempo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarme. A ver, quiero partir, Rodrigo, agradeciendo también que estés haciendo este análisis donde, no sé, me pasa a mí como ser humano finalmente, que aquí como el conflicto entre la razón y el corazón y lo terrible, lo doloroso, pero quiero partir con esta declaración, ¿no?, que hace justamente esta Comisión Internacional de Investigación de la ONU sobre Palestina e Israel. Por un lado, ¿qué implica, la verdad, en lo más pragmático, simbólico y conceptual? Y además agrego, cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, manifiesta ante el mundo una respuesta profunda, feroz, monumental ante el ataque de Hamás y declarar que está en estado de guerra. ¿Cómo se entiende también el 2023? Y vemos que ahora además quieren arrasar con todo. Bueno, la primera cuestión que habría que decir es que la situación palestina y particularmente la situación de Gaza, sí, ha estado de esa manera hace mucho tiempo y nadie ha dicho nada cuando miles de palestinos han sido asesinados, miles de palestinas han sido asesinadas, miles de niños encarcelados, también asesinados por los bombardeos, y solamente la cuestión palestina aparece en los medios cuando son los palestinos los que, ¿verdad?, en un acto de, digamos, hacen un ataque y muestra la vulnerabilidad de Israel. Ahí esto se vuelve un hecho mediático, no antes. Entonces la primera cuestión que habría que consignar, ¿cierto?, es que hay un paradigma racista a la hora de analizar este conflicto, porque precisamente por la invisibilidad que tiene la vida palestina para los medios de comunicación occidentales, se muestra que para estos medios de comunicación las vidas sionistas valen más que las vidas palestinas. Y la situación palestina en Gaza particularmente ha estado permanentemente en asedio, bloqueo aéreo, bloqueo marítimo, bloqueo terrestre y además bloqueo respecto de los servicios básicos. Hay que saber que el agua, por ejemplo, que la controla completamente Israel, está en un 90% contaminada. La electricidad también la controla completamente Israel. Y eso ha sido así desde que en el año 2005 Israel abandona Gaza y, digamos, el pueblo palestino, una parte del pueblo palestino, habita Gaza, ¿cierto?, bajo el mando posterior del movimiento islámico Hamás. Pero siempre ha estado bloqueada Gaza. Gaza, en el fondo, no es, para que se hagan una idea, ¿no? Hay un historiador israelí que dice que Gaza es la cárcel más grande del mundo. Yo diría un poco, con un poco más de tensión, digamos, es que Gaza es un campo de concentración a tajo abierto, digamos, ¿no? De eso estamos hablando, 2 millones de personas completamente hacinadas, económicamente bloqueadas, ¿cierto?, por aire, por mar, por tierra, etcétera. Es decir, Israel está cometiendo un genocidio sistemático a fuego lento hace mucho rato, por el solo hecho de que podría haber sido el movimiento Hamás, pero fíjate tú que en los años 70, cuando la OLP hacía operaciones contra la colonización israelí, también se le declaraba terrorista, también se le declaraba de todos los epítetos posibles, ¿no? Ahora, esto no es una guerra,
¿ya? Esto es una colonización. ¿Y por qué te hago la diferencia? Porque una guerra supone a dos estados enfrentados. Aquí no tenemos a dos estados enfrentados, tenemos Sí. a un pueblo nativo, ¿cierto?, que está completamente resistiendo frente al asedio, ¿cierto?, israelí, ¿no? Y eso hace 76 años prácticamente, ¿no? ¿Qué nos Entonces no es puede...? una guerra en el Sí. sentido tradicional de la Te palabra, ¿no? entiendo, Rodrigo. Es como cuando también acá en el No, país empiezan a hablar de un estado, un golpe de estado alternativo, por ejemplo. Confundiendo por ejemplo, algunos conceptos o más bien algunas claro, experiencias. Hay que ser bastante exactamente, claro. Y en pos de exacto. la distinción, Rodrigo Carmen, me gustaría que habláramos un poco, ¿qué nos puedes contar de Hamas? Porque este acrónimo, el Movimiento de Resistencia Islámica, no necesariamente, no solo por sus acciones, interpela al pueblo palestino, ¿no? Sí. Bueno, como tú bien dices, es un acrónimo que designa básicamente jamás el movimiento. Un movimiento excede, por cierto, el estatuto de un partido político, Mm. ¿ya? Es un movimiento en el sentido que tiene, digamos, establece servicios sociales, digamos, irrumpe, digamos, en la capilaridad social de la sociedad palestina, y diríamos que jamás es una expresión más del movimiento de liberación nacional palestino que tiene prácticamente más de 100 años de derroteros y de despliegue, ¿ya? Jamás en ese sentido, por supuesto, es una agrupación islamista que se crea en 1987 a propósito de la Sí. Intifada, ¿ya? Es un movimiento que pertenece a una serie de otros movimientos, pero particularmente es la agencia de la Hermandad Musulmana Egipcia puesta en Palestina, ¿ya? Pertenece al momento, por así decirlo, posmoderno, en que se caen los grandes ideales socialistas, se caen los grandes ideales secularistas, a propósito de la caída del muro de Berlín, y entonces la resistencia árabe particularmente, se desplaza desde el paradigma nacional y secular hacia el paradigma islamista, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque el apoyo que tiene Hamas en Palestina no se debe a que Hamas sea islamista. El apoyo que Hamas tiene en Palestina se debe a que Hamas ha puesto en práctica una cierta vocación de resistencia frente a la colonización, respecto de la cual el Fatah, que está al mando de la Autoridad Nacional Palestina, ha renunciado hace mucho rato, ¿no? Porque la Autoridad Nacional Palestina, desde el punto de vista de los palestinos que viven allá, es una autoridad totalmente corrupta, es una autoridad que no tiene legitimidad, ¿ya? Pero que sin embargo goza de una interlocución internacional que le dio de alguna manera los acuerdos de Oslo, ¿ya? En cambio, Hamas es una agrupación que goza de legitimidad territorial, pero que no tiene la legitimidad de interlocución internacional, ¿no?, como tiene la Autoridad Nacional Palestina. Esa es la dicotomía que hay en la política interna palestina, ¿no? Rodrigo Carmi, también quiero saber tu visión, sobre todo pensando en Estados Unidos, que sabemos que le gusta ser libertario, busca, inventa esa figura como de Superman, ¿no? En este planeta que se adjudica. Por otro lado tiene ahí todos los aliados y también la visión que tenemos nosotros en Occidente, con mucha también ignorancia y teñido o contaminado también de esta supremacía que sigue disputando Estados Unidos. Hablemos un poco ahí también de los prejuicios y cómo nos equivocamos también, que de alguna forma también pasa con la Guerra Fría, ¿no? Y como lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. No obstante, y aquí hago también, a propósito de lo mismo del presidente Boric, también estoy de acuerdo con lo que señala Carmen Hertz, ¿no? La diputada cuando habla también de la adhesión a la causa palestina, que es justa, pero no impide condenar de forma categórica la matanza de civiles, sea del país que sea. No, por supuesto, sí, eso estamos de acuerdo todos. El punto es que la causa palestina también de alguna manera está inscrita no en un escenario de guerra convencional, como se dice habitualmente, porque no es un conflicto entre dos estados, sino en un conflicto de guerra colonial, que es mucho más brutal, porque el problema colonial pasa por el hecho de que el pueblo nativo que está siendo asediado por la potencia colonial
no está reconocido en sus derechos de sujeto político e histórico. Tradicionalmente, incluso desde que Gran Bretaña era parte de la colonización en Palestina, desde el punto de vista de la época que Gran Bretaña, digamos, se apropió colonialmente de la zona de Palestina, los propios británicos no reconocían a los palestinos como sujetos políticos. Y posteriormente, el Estado de Israel, cuando se crea en 1948, jamás ha reconocido a los palestinos como sujetos políticos. Entonces el problema es que la guerra convencional sí reconoce a los soldados como sujetos políticos y por eso es el enemigo. Claro. Por eso es el enemigo, precisamente, y pueden ser juzgados por crímenes de guerra. Pero en este caso, la guerra colonial no se reconoce a este otro enemigo como humano, sino como un enemigo absoluto. Y como tal, puede ser destruido sin ninguna consecuencia, tal como ha ocurrido en los últimos años, en las últimas décadas, sobre todo, con la asonada israelí, particularmente en la zona de Gaza, que como digo, Israel tiene convertido a Gaza prácticamente, ¿cierto?, en un campo de concentración a tajo abierto, y la cuestión fundamental es que los medios de comunicación occidentales les da exactamente lo mismo a los palestinos, ¿ya?, salvo cuando los palestinos se rebelan y entonces se convierte en un hecho mediático como ha ocurrido ahora, digamos, ¿no? Sí. Ahora ocurrió eso, ¿no? Entonces, ahora, eso parte, como tú bien decías, con los prejuicios que se tienen, que es lo que Edward Said llamó el orientalismo, que son un conjunto de prejuicios que tenemos. Siempre esos conjuntos de prejuicios muestran que los árabes nos hacen aparecer lo mismo, pero que aparecen como lo mismo, como inferiores, como más barbáricos, como más autoritarios, como más, etcétera. Todas las posiciones anticivilizatorias estarían del lado de los árabes. Entonces, Israel en su discurso juega mucho siempre con esa dicotomía entre que Israel es el civilizado y el representante de la democracia en Medio Oriente versus los países árabes que no lo son. Bueno, ahora habría que preguntarle a los israelíes si Israel sigue siendo el epígono de la democracia, después de que han tenido una seguidilla de gobiernos de ultraderecha como ningún otro país ha tenido, digamos, ¿no? Y como gran parte de los países árabes sí ha tenido, digamos, ¿no? O sea, comparte el autoritarismo de los países árabes el mismo autoritarismo de la sociedad del Estado de Israel. Entonces, Israel no es una democracia como frecuentemente se la plantea, es una etnodemocracia. Es democrática exclusivamente para los ciudadanos judíos, ¿ya? Y por eso es el gran problema que tiene Israel en términos de potencia colonial, porque básicamente al circunscribir la nación israelí exclusivamente a los judíos, deja de lado a los no judíos de alguna manera, marcando con ciudadanías de segunda clase, por ejemplo, a los propios palestinos con nacionalidad israelí, o expulsando simplemente a la población palestina como ha sido la constante en los 76 años de colonización, ¿no? De hecho, se habla, corrígeme Rodrigo Carmi, académico del Centro de Estudios Árabes, de que el Estado palestino es un protoestado, ¿no? Porque finalmente no tiene autonomía real y el pedacito de Gaza y Cisjordania y Jerusalén del Este es como bien, no hay una autonomía real que se le ha dado. Que se ha repartido bien el territorio. O sea, incluso te diría más, o sea, la Autoridad Nacional Palestina es una autoridad sin soberanía, ¿ya? Y el Estado palestino en esas circunstancias es un Estado sin territorio, un Estado sin fuerzas policiales autónomas. La soberanía requiere territorio, de hecho, perdón, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la Autoridad Nacional Palestina no tiene algunos territorios que controla, pero no tiene territorio en el sentido que el territorio palestino está completamente desarticulado. Entonces, cuando a veces, por las buenas intenciones de los liberales, se dice que necesitamos plantear una solución de los dos estados, eso sería muy lindo para el año 1947, cuando se estableció esa solución por parte de Naciones Unidas. Pero en la actualidad, la realidad, la colonización israelí ha hecho imposible que esa solución pueda tener asidero. Porque Israel tiene checkpoint por todos lados y separa territorios por todos lados, impidiendo la cohesión territorial que todo Estado necesita.
Rodrigo, yo sé que tú no eres diplomático, ni canciller, ni psicólogo, ni sociólogo, bueno, a lo mejor sí, pero sociólogo, no sé si me acerco. Académico, pero eres académico del Centro de Estudios Árabes. Igual quiero saber tu opinión respecto a algo que obviamente es muy complejo, pero ¿cuál es el margen para avanzar en el diálogo, en un proceso de paz en este tema que es de largo aliento, si no cesa esta dinámica de acción-reacción que solo parece traer más violencia? Claro. No solo parece, trae más violencia. Y además el debate respecto a una especie de autodefensa privilegiada también, ¿no? De lo que hemos estado hablando. Porque además uno se pregunta, ¿esto va a decantar qué? ¿Va a decantar en los próximos días o esto va a seguir meses y meses y meses y meses, como lo hemos visto por años, décadas y bueno, generaciones y generaciones? Sí. No, yo diría que la primera cuestión es que vamos a seguir por más meses y años bajo la misma circunstancia, primero. Segundo, sin embargo, hay un punto de inflexión que es relevante advertir, y es que en Medio Oriente hay una transformación geopolítica importante, en el sentido de que en el sentido de que se acusa recibo del retiro hegemónico por parte de Estados Unidos, y eso me parece que se expresa en la acción que han tenido los milicianos palestinos a llevar a cabo esta acción. Es decir, esta acción que no tiene precedente, ¿no? Es una acción que solo puede ser posible en el momento en que hay una transformación geopolítica de muy profunda en Medio Oriente en general, al punto que Arabia Saudita inmediatamente aparece, ¿cierto?, no apoyando a Israel y por lo tanto poniendo en tensión el posible acuerdo de normalización de relaciones que tenía la propia Arabia Saudita con Israel, ¿no? Entonces yo diría que vamos a estar mucho rato más en esto, como hemos estado 76 años. Segundo, ¿no? Sin embargo, hay un cambio geopolítico que es importante y que tiene que ver con el retiro de Estados Unidos en términos hegemónicos respecto de la zona. Pero en tercer lugar, yo diría que va a haber que prestar atención a algunas posibilidades que se han planteado históricamente y que hoy día resultan más urgentes que nunca, como la posibilidad de pensar, ¿no?, la creación de un Estado plurinacional. Es decir, el Estado ya no puede seguir llamándose Israel, tendrá que llamarse de otra manera, pero sobre todas las cosas no puede mantener una prerrogativa étnica, como ocurre hoy día con el Estado de Israel, ¿cierto?, por sobre todos los habitantes. Tiene que ser un Estado de carácter plurinacional que le dé cabida a todos, porque esa región siempre ha sido una región plural, de hace milenios, no solamente ahora. Exactamente. ¿No? Muchas gracias por conversar con nosotros, gracias por tus reflexiones. Rodrigo Carmi, académico del Centro de Estudios Árabes. Un abrazo grande. Un abrazo, chao, chao. Chao. Difícil, ¿no? Difícil con todas las aristas, bien complejo este tema.